Ishe contaba con 8 años, cuando la comunidad judía del lugar se integraba por 17.300 personas, siendo aproximadamente el 62% de la población. ¿Cómo fue la vida de él ahí? Bueno, buenos días a todos y les voy a platicar un poquito de lo que él me platicó. Él era el más chico de 8 hermanos, eran una familia religiosa y todos por generaciones fueron joyeros. Él era una persona callada, muy tranquilo, muy creativo y sus papás lo mandaron al Heider, o sea, a la escuela para que aprendiera el abecedario y aprendiera algo. Pero mi papá dice que en lugar de aprender, a él le llamaba más la atención estar dibujando, estar cantando cancioncitas, siempre tarareando, que él venía el rabino, hasta le jalaba las orejas para que dejara de cantar y de dibujar y se concentrara en lo que le estaban diciendo. Era un niño tranquilo, platicaba que iba mucho con sus amigos a un castillo que había ahí en Benzín y pues como cualquier niño normal, jugaban, salían, siempre veía a sus hermanos y a sus papás allí haciendo su joyería en la mesa de la cocina, donde la mamá hacía manjares yiddish y después quitaba toda la mesa y se ponían todos a trabajar. Cuando estalló la guerra, pues él entró al ejército y estuvo en el 29 pelotón de infantería. Ahí Él me era muy... gustaría intervenir un Sí. poco, porque vamos a hablar precisamente de su presencia en el ejército. Hay que hablar ahora de una región que es Polonia, y naturalmente de su ejército, que expresado en polaco es Wojska Ludowe Rzeczypospolitej Polskiej, esto es, las fuerzas terrestres de la República de Polonia. Es el cuerpo militar que se formó el 11 de noviembre de 1918, y en dicha milicia sirvió tu papá, como acertadamente nos lo estabas ya comentando. Ahora sí, haznos el favor de contarnos algo sobre sus vivencias castrenses. Bueno, también me platicó, él era muy olvidadizo y me platicó que llegaron a la estación del tren porque ya los iban a mandar al frente y de repente se da cuenta que no trae las botas y le dice a un amigo de él, Jacob, acompáñame rápido, vamos por mis botas a la casa porque se me olvidaron. Y yo creo que eso fue lo que le salvó la vida, porque cuando regresaron vieron que ya se había ido todo el pelotón. Entonces lo que pasó fue que el general, muy enojado, los acusó de desertores y los mandaron a Siberia. Y antes de llegar a Siberia, quisiera preguntarte un poquito más sobre su vida militar. ¿Tuvo algún rango militar? No, 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 no. Era Un soldado soldado raso. raso. Sí, ¿Y tuvo en sí, el sí. ejército la preparación suficiente para poder entrar a la batalla? No, no creo porque no me platicó que tuviera ninguna preparación ni nada, sino que de repente, pues ya cuando estalló la guerra, empezaron a llamar a los muchachos de edad y les dijeron que tenían que ir al frente y bueno, pues no creo que haya tenido ninguna preparación. Realmente yo no le pregunté mucho más sobre eso. Comprendo. Y pero yo creo que lo que se le olvidó, las botas, fue lo que lo salvó, la verdad. Bueno, lo salvó efectivamente, pero lo llevó a una zona muy complicada, ¿no? A Eso sí, Siberia. eso sí, eso Siberia sí. se expresa en ruso y en yiddish Sibir, y se extiende desde los montes Urales al oeste y alcanza hasta el Océano Pacífico al este. Es una región gigantesca que está dividida entre ambas secciones por el río Yenisei. ¿A qué se dedicaba tu padre para sobrevivir en tan agrestes circunstancias? Cuando llegaron allí, a él le tocó irse a los aserraderos junto con su amigo
ellos tenían que talar árboles. Dice que era un trabajo terrible, muy cansado y con el frío que hacía, que se le dormían las manos de estar allí talando los árboles. Y que lo único que les daban de comer era un pedacito de pan y una cajetilla de cigarros al día. Pero mi papá nunca fumó, entonces él se las ingeniaba para que alguien le cambiara los cigarros por otro pedacito de pan. Entonces con eso pues trataba de llenar el vacío de su estómago. También me platicó que en las noches pues dormían en literas, todos amontonados y hacía un frío espantoso, pero aparte no podían dormir porque había tal cantidad de piojos que era imposible. Entonces lo que hacían es quitarse ropa y se salían y la envolvían y la ponían bajo la nieve un par de horas para que con la nieve los piojos se iban muriendo, porque era la única forma de sobrevivir. Sé que muchos de sus amigos no aguantaron ni el trabajo, muchos murieron por el frío, por el hambre. Él pues aguantó, tuvo la suerte de aguantar y tenía muchos amigos y se juntaban, platicaban, pero que fue muy, muy, muy difícil hasta que decidieron escapar. Y antes de llegar a la escapatoria, vamos a quedarnos un poquito en el tema de Siberia. Me pregunto primero que nada es, ¿cuántos años estuvo en Siberia tu papá? Estuvo 4 años mi papá, 4 años en Siberia. Y esos 4 años él estuvo trabajando en el aserradero. Sí, todo el tiempo. Y para llegar a Siberia, ¿tu papá fue enjuiciado o simplemente fue llevado por el ejército allá? No. Simplemente el general decidió que como llegaron y ya se había ido el pelotón, él no dejó ni siquiera que le explicara por qué se fue y lo que había pasado, sino simplemente cuando llegaron les dijo, ustedes son desertores y se van a Siberia. O sea, y pues tuvieron que obedecer. Pues sí, naturalmente. Y te iba a preguntar también, el hecho de la escapatoria, que ahorita la vamos a tratar, me hace pensar previamente que de no haber escapado de Siberia, él hubiera terminado sus días ahí, ya que no había ningún tipo de término a su sentencia. Pues yo creo que sí, quizá hubiera muerto antes, porque te digo que me decía que era terrible, se le dormían las manos, se le dormían los pies, había veces que no sentía, ni siquiera se envolvían los pies con trapos, con ropa, pues con lo poco que tenían, ¿no? Porque tampoco tenían muchas cosas para abrigarse. Entonces, con lo poco que tenían, se envolvían, trataban pues de caminar o de mover los pies, las manos. Mi papá tenía manos muy fuertes, quizá por su trabajo, que era trabajar mucho con las herramientas de joyero, lo cual estuvo haciendo antes de que lo mandaran al ejército. Tenía manos fuertes. Y pues quizá eso le ayudó también, ¿no? Pero dice que no sentía. Es más, mi papi tenía 2 dedos pulgares muy chatos. No sé si por la forma de agarrar la sierra o no tengo idea, pero dice que era un trabajo muy, muy difícil. Pero pues allí lo tuvieron, ahí se hizo de amigos y pues hacía su trabajo, pero siempre pues, con la ilusión de poder salir de ahí algún día, ¿no? Y no Naturalmente. morirse como tantos de sus amigos. Dime, ¿era alto, era bajo, era flaco, era gordo? Mi papá era normal, no era ni flaco ni gordo, era como de unos 70, más o menos medía. No era una persona muy fuerte, no era alguien que le gustara hacer ejercicio, le gustaba cantar, eso sí le gustaba. Cantar, tocar instrumentos, eso sí, pero Eso hacer ejercicio no. llegaremos en su oportunidad. Platícanos un poco de la escapatoria, por favor. Pues fíjate que de eso desgraciadamente no sé mucho, porque nunca pregunté, ya sabes que, pues antes uno no preguntaba y tampoco ellos estaban en la mejor disposición de platicar. Entonces, no sé cómo escaparon.
Lo que sí sé es que fue difícil y que llegaron a un lugar que se llama Kerminé. Allí en Kerminé encontraron a muchos judíos y decidieron quedarse un tiempito allí. ¿Cuánto? La verdad no sé. Pero allí fue donde él también se hizo de más amigos y como iba con él también Jacob, su mejor amigo, pues estaban siempre juntos y tratando de hacer amistades, tratando mi papá, donde llegaba mi papá trataba de trabajar un poquito en joyería, porque eso es lo que él sabía y muy bien. Y bueno, pues allí para su buena suerte y para la mía, se encontró con mi mamá. Kerminé está en qué país? Rusia, estaba en Rusia. Correcto. Ajá. Y allí oía mucho que todos estaban planeando ir a Uzbekistán y a Pero Tashkent. antes de llegar a Tashkent, quisiera concentrarme un poco en cómo conoció a tu mamá, si se casó allí con ella. Sí, 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 sí. Allí encontró a mi mamá, que mi mami venía huyendo de Baranovich, de Polonia. Venía con su primer esposo, Benjamín, y dos hijos, Motl y Matl. Creo que tenían alrededor de 16 años y mi hermano 13, 14. Y desgraciadamente en la huida, pues les tocaron bombardeos y todo. Y mi mamá llegó a Uzbekistán y a Kerminé, y allí su esposo no había que comer, entonces su esposo buscaba pues lo que podía para darles de comer a ella y a sus hijos. Y mi hermano, mi hermana se dedicó a trabajar de sirvienta, en donde podía mi hermano, pues robaba un poquito de pan por acá, un poquito de pan por allá, pero había mucha hambruna, demasiada, y su esposo comió un día una cosa que es majuque, que yo creo que es algo que le daban a los caballos. Y no sé exactamente, no sé si eran los betabeles, lo que rayaban de los betabeles, no supe muy bien nunca, pero así decía que era majuque. Y eso lo comió su esposo y estaba envenenado. Entonces el señor murió a los 41 años. El Benjamín, su primer esposo, era una persona, él sí era una persona muy, muy fuerte y muy atlético, pero por desgracia murió allí envenenado y lo enterraron allí en un panteón. Nadie la acompañó más que un amigo de ella, de los mismos que hicieron allí. Me platicó mi mamá que él fue el que la acompañó a enterrarlo en un panteón judío en Kerminé. A ver, vamos a hacer un poquito de genealogía. Tanto te gusta a ti y creo que un poquito a mí. Sí. Vamos a platicar un poquito, entonces, regresando al tiempo, sobre Zishe. ¿Hermanos tenía? Sí, tenía 7 hermanos. El mayor de ellos, Saúl, se salió de Polonia y se fue a Estados Unidos como a los 15 años de edad y nunca más regresó. Los otros hermanos se quedaron todos ahí en Bendín con sus familias ya casados. Creo que todos ya eran 2 hermanas y el resto hombres. Ya estaban casados, tenían sobrinos, tenían ya niños y todo, pero por desgracia a todos los mataron en Auschwitz. Vinieron por ellos después de que mi papá lo mandaron a Siberia. Él se enteró por amistades que fue encontrando en diferentes lados, no sé, en Estados Unidos, en Israel, cuando estuvo, no sé, que le platicaron que a todos ellos se los llevaron y primero los llevaron a un campo de concentración que estaba allí, creo que en Berlín, y de allí se los llevaron a Auschwitz. Ahora, Entonces, y preguntando del lado de tu mami, primero que uh-huh. nada, el apellido de tu mami es Volochviansky. 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 ¿Ella originalmente de dónde es? Baranovich y Polonia. Entonces, la familia pasa de Baranovich hacia Kerminé. ¿Por Uh-huh. qué llegaron allí? Porque su esposo, Benjamín,
él era de Parichi, de Rusia. Entonces él tenía su familia allí y le avisaron que había comenzado la guerra y que estaban bombardeando. Entonces él llegó un día a la casa con mi mamá y le dijo, Leye, ensilla la carreta, los caballos y dónde están los niños y vámonos. Pero mi hermana estaba en un lugar que se llama Slonim con una tía. El único que estaba ahí era mi hermano Motl, que era también muy ágil y muy vivaracho. Entonces rápido ensilló puso los caballos en la carreta, ayudó a mi mamá a subir todas las cosas y lo único que hicieron fue esperar a que llegara Matre, mi hermana mayor. De allí enfilaron, iban a Parichi, pero creo que primero tenían que pasar por Slutsk, otro pueblo que está allí, creo que en Polonia, pero reventaron uno de los puentes, entonces no pudieron pasar. Entonces agarraron por otro lado que era un bosque, y en el bosque, por desgracia, de repente vieron que llegaban 2, 3 aviones alemanes a bombardear. Entonces, el esposo de mi mamá, Niome, les dijo, bájense rápido y métanse bajo la carreta. Eso fue lo que hicieron, se bajaron Motl, Matli y mi mamá y se metieron abajo de la carreta y él también. Y pues sí vieron cómo bombardearon muchísima gente que iba a pie, con carretas, con niños, con bultos, con animales, con lo que pudieron sacar. Y ellos cuando pasó esto, bueno, fue una matanza terrible. Se volvieron a subir a la carreta y siguieron, pues sí, desgraciadamente, eso me lo platicó mi mamá, también sobre cadáveres, sobre gente muerta o semi-muerta, y encontraron a una niñita de 4 años que estaba llorando junto a sus padres que habían muerto. Entonces la levantaron, se la llevaron con ellos y atravesando un bosque encontraron a los partisanos y allí se bajaron y dejaron a esta niña en manos de ellos. Y siguieron adelante. Pasaron, yo me imagino, otros pueblitos tratando de llegar a Parichi, pero nunca pudieron llegar allí. Entonces llegaron a Kermene. Muy Y allí interesante. fue donde Ahí es donde murió. están tus padres. Sí, allí fue Dime una donde se... cosa, ibas a empezar a narrar sobre la presencia en Uzbekistán. Y Uzbekistán desde 1924 fue una de las repúblicas rusas de la propia Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y de allí provienen los judíos bújaros. Es una tierra rica en algodón, en oro, en uranio y en gas natural. Representa un lugar francamente importante para Aziche. En Uzbekistán está Tashkent, la ciudad de piedra, como es conocida. De hecho, esa es la traducción en el idioma turcomano. Y es el principal centro económico y cultural de Uzbekistán, en donde efectivamente vivió tu papá y también tu mamá. Platícanos un poco de su vida en Tashkent. Perdón, se me olvidó decirte, se casaron en Kermene y antes de salir hacia Uzbekistán, y también se casó mi hermana con su mejor amigo, con Yakov. Los dos se casaron en Kermene, fue a 2 por 1. De allí siguieron a Uzbekistán. En Uzbekistán sé que le fascinó a mi papá el clima, porque viniendo de Siberia, pues te puedes imaginar, la gente era muy amable, todos musulmanes, pero no tenía ningún problema con los judíos, que llegaron muchos. Y llegaron, pues, desde a un paraíso, porque había que comer, había frutas secas, había, pues, muchas cosas, ¿no? En que trabajar. Él se dedicó, como siempre, a su joyería. Mi hermano Motl se metió a trabajar a un ingenio azucarero. Mi hermana ya estaba casada, entonces su esposo también consiguió trabajo. Y bueno, vivían muy tranquilos, estaban muy contentos con el clima, con la gente.
Mi papá, pues como siempre, distraído, ¿verdad? Trabajando en lo suyo y tarareando sus cancioncitas y haciendo su trabajo, que la verdad, digo, está mal quizá decirlo, pero mi papá era un artista en la joyería. De veras, él dibujaba sus propios modelos, los hacía y dibujó pues varios cuadros, los cuales dos de ellos los doné a Justo Sierra. Ahí están colgados subiendo las escaleras, porque él dibujaba siempre jasídicos y rabinos. Atrás de mí hay uno que creo que ya lo tienen ustedes, es un tío de él, que era un rabino, y siempre se dedicó a dibujar mucho ese tipo de cuadros. Entonces, a él le gustaba mucho dibujar. Entonces, él hacía sus modelos, hacía su joyería y a eso se dedicó en Uzbekistán. Creo que conocieron también Samarcand, porque me platicaba que fueron a Samarcand y estuvieron paseando un poquito, pero él estaba muy feliz, la familia estuvo muy feliz. Estuvieron allí cerca de un año, pero en una ocasión dice que llegaron muchachos de la Haganá de Israel y les dijeron que los iban a sacar de allí, que porque los querían llevar a muchos, pues los que se quisieran ir a Israel, ya había terminado la guerra, y a otros los iban a repatriar. Entonces, pues los paisanos, ¿verdad? Pues no aprovecharon la ocasión, empezaron, mi papá de joyero se volvió dentista. ¿Por qué? Porque con el aparatito que él usaba para hacer hoyitos en el oro, se empezó a hacer hoyitos en las muelas y a taparles las muelas a todos los que venían con oro. ¿Por qué? Porque querían sacar oro de Uzbekistán. La gente allí parece que tenían bastante oro, tenían dinero, hicieron dinero, y también se dedicó a tapicero porque otros llegaron que les hiciera tachuelas para poner todo alrededor de los belices, las tachuelitas que se usan, pero en oro. Entonces también hizo tachuelas. Y en una ocasión me platicó Motl que llegó mi papá porque Motl lo ayudaba también, mi hermano, lo ayudaba en la joyería. Él le enseñó a mi hermano el oficio y Motl también era muy bueno para todo lo manual. Y llegó con un sello para salvoconductos. ¿De dónde lo sacó? Mi hermano nunca supo, nunca dijo mi papá, o se lo robó, o se lo dieron, nunca supimos, pero mi papá hizo ese sello en oro y le salió exacto. Y con eso se dedicó a sellar muchos salvoconductos de la gente que estaba allí en Uzbekistán. Qué interesante. Dime una cosa, Zarbulak. Esto es un barrio, una calle también en Tashkent. Allí naciste tú, Bela. No sé. Pero poco tiempo viviste en Uzbekistán. ¿A dónde continuó la travesía de la Después, familia? ¿Por qué se fueron de Tashkent si estaba tan a gusto tu papá? Porque llegaron los de la Haganá a decir que los iban a llevar a muchos a sus lugares de origen, donde los que quisieran regresar, y a muchos a Israel. Y les dijeron que rompieran todos los papeles, que rompieran todas las fotografías y que si les hablaban, que ellos nada más contestaran Shema Israel y Shema Israel, que no hablaran ni en ruso ni en nada. Entonces, llegó el día que regresaron por ellos y los subieron a los mismos vagones, a los mismos trenes en los cuales los alemanes habían llevado a todos los judíos a los campos de concentración. Entonces, te puedo decir algo así, cuando trajeron a México el primer vagón que está en Memoria y Tolerancia, mi hermano fue con nosotros porque lo invitaron como sobreviviente. Y el vagón, nos metimos por una calle a la vuelta y vimos cómo el vagón estaba lleno de hoyitos. Entonces mi hermano no se quería acercar
Pero yo le dije, ven, Motli, ¿por qué? Explícame, ¿por qué tantos hoyitos? Me dice, porque no podíamos respirar. Y entonces hicimos hoyitos con lo que podíamos para podernos acercar y tener un poco de aire. Bueno, Es un regresando. pasaje que también está, no, es muy interesante, es un pasaje que de alguna manera me recuerda a La noche de Elie Wiesel, donde él narra también su terrible experiencia estando en un vagón de tren. Puedo entender que fue algo muy, muy difícil. Ya Sí, que naciste tú en Uzbekistán, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí y de ahí a dónde se fueron? estuvimos en Uzbekistán cerca de un año, creo. Y de allí, pues ya cuando vino la gana, tomamos el tren y nos fuimos a Polonia. Esto que te voy a platicar ya me lo platicó mi hermano Motl, porque pues yo era bebé. Me platicó que mi mamá y mi papá colgaron una cuerda con una caja de madera y me metieron ahí para que me callara la boca porque lloraba yo mucho. Entonces con el vaivén del tren, pues me callaba yo un poquito. Entonces llegamos a Polonia. En Polonia pasamos por Bindín. En Bindín, que era de donde era mi papá, me registraron porque los papeles de Uzbekistán, si es que me registraron en Uzbekistán, que no sé, pues los tuvieron que romper. De Polonia ya nos fuimos rumbo, porque muchos se bajaron en Polonia, mucha gente sí se bajó. Ellos no quisieron porque dice, me platicó mi hermano que pasaban por muchos pueblitos donde los alemanes no alcanzaron a enterrar a los muertos en las zanjas. Entonces veías manos, pies, taleisim, que estaban cabezas, o sea, no alcanzaron a enterrarlos bien, entonces dejaron, y era una cosa horrible. Entonces, ni mi mamá, ni mi hermana, ni nadie de mi familia se quería bajar ya en Polonia en ningún lado. Se siguieron hasta Praga. En Praga bajaron y estuvieron creo que un mes. Bueno, estuvimos, pero estuvimos un mes y allí también me platicó mi hermano que fue muy difícil. No les faltaba comida porque la Ganá iba todo el tiempo con ellos. Mm. Ellos y les daban latas de corn beef, muchas latas de corn beef para que se alimentaran. Y allá en Praga dormían pues donde podían, muchas veces en parques, y envolvían sus ropas y envolvían zapatos, porque si no en la noche amanecían sin botas, sin zapatos, les robaban lo que podía, la gente robaba lo que podía. ¿En qué año estamos ubicándonos, Mira? Pues yo creo que como en el 46, porque yo nací en 46. Correcto. Entonces, y ya estuvieron allí como un mes y después de allí decidieron seguir a Ulm o Ahí Ulm. es un punto muy importante, ¿verdad? Sí, muy. Si me permites, voy a tratar de Sí, claro. comentar un poquito al respecto, porque es una parte central realmente en la vida de tu papá. Uh-huh. Y por eso creo que debemos darle un pequeño espacio, ¿no? Ulm está localizada en Stuttgart, entre Stuttgart, perdón, Augsburg y Múnich. Es conocida como la capital del Imperio de Niebla por su poca exposición al sol. Más allá de esta población, implica un violín, el violín de Zische, un Anton Schoete producido en Millenwald, en Bavaria. Dime, hay muchas preguntas, te las voy a formular todas para no interrumpirte. Sí. ¿Qué motivó a tu papá el comprarlo? ¿Acaso lo ejecutó con el fin de allegarse recursos o de sobrevivir en el campo de refugiados? ¿Qué tipo de música tocaba tu papá con ese instrumento allá en Ulm? Bueno, cuando llegaron, los llevaron a un campo de refugiados y donde llevaban a todos los que iban llegando.
Mi hermano tuvo la suerte, como él era muy ágil y sabía montar a caballo muy bien, de que le dieran el puesto de policía. Entonces, él era uno de los que cuidaba porque llegaban los alemanes y les gritaban en alemán judíos cochinos y querían meterse. Entonces, mi hermano estuvo al tanto de la parte policíaca. Mi papá empezó a hacer lo que sabía hacer, arreglar cadenitas, soldar, todo lo que era joyería y pues hacer amigos. Un día irse a pasear, le gustaba mucho pasear por allí y se encontraron allí en Ulim con unos primos de mi mamá que venían huyendo porque habían matado a todos sus padres, también en Baranovich, a sus padres, a sus hermanos, y ellos se metieron a la resistencia. Y entonces por eso sobrevivieron, se salvaron porque se echaron junto con sus padres y sus hermanos cuando los mataron a una zanja y estuvieron allí horas. Y después salieron, cuando ya no había ruido, salieron a medianoche, se fueron al bosque y ahí se unieron a la resistencia. Y de allí, pues después de la guerra, se siguieron y llegaron a Ulim. Después ellos fueron al juicio de Nuremberg. Entonces mi mamá al encontrarlos, bueno, estaban felices, mi papá, platicaban mucho sobre todo eso. Y un día mi papá se desaparece y se va todo el día y de repente llega con un estuche todo destartalado, viejo, y le dice, mi mamá, ¿qué trajiste? Pues compré un violín. ¿Para qué? ¿Qué quieres un violín? Mi papá le gustaba tararear canciones, se le hizo fácil. Mi papá nunca estudió música, jamás, pero tenía muy buen oído, por lo visto. Sacó el violín y empezó, primero me acuerdo, cuando yo era chica, sacaba una piedra amarilla y limpiaba el arco, creo que se llama el arco del violín. Y bueno, era su bebé, desde ese día fue su bebé. No lo utilizaba para ganar dinero, lo utilizaba para ponerse a tocar y cantar sus canciones preferidas, que la primera era Bells, Mein Städtele Bells. Después Reis de Ley, Hoy fun Pipe, Choc, y todas las canciones que él oía en su casa de chico, se las sabía y empezó a tocar el violín. Poco a poco, pues le iba saliendo, yo creo que mejor. Y bueno, pues allí fue donde estuvieron también varios meses con los primos de mi mamá y con mi hermano trabajando. Mi hermana y mi cuñado pues también trabajaban en lo que podían, comida no les faltó, les trajeron ropa, les trajeron hasta un carrito para mí, les trajeron para que no me anduvieran trayendo en la caja de madera. Y bueno, estuvieron también bien cuidados y todo, hasta que decidieron, después de creo que 8 o 9 meses estuvieron, algo así, o menos, unos meses, bastantes meses, decidieron que de allí se iban a ir a París. Y esa ¿Por es qué? la siguiente pregunta que te quería yo hacer. Van a Francia y de Francia van a Cuba. También en estos lugares debo suponer que Zische se acompañó de su violín. Sí, claro, no. ¿Hubo algún hecho en particular que nos pudieras comentar, tanto de París como de La Habana, de la familia y naturalmente del violín? Bueno, mi papá desde el momento que tuvo el violín ya nunca lo soltó. Lo primero que agarraba antes de agarrar cualquier cosa o agarrarme a mí o lo que fuera era el violín. Y donde podía y donde había amigos, el primero que sacaba el violín y se ponía a tararear era mi papá. También había gente, me platicó mi hermano, que tenían otros instrumentos. Otros tenían otros violines, otros tenían flautas. Entonces, en las noches, pues como no tenían mucho que hacer en las noches, se ponían a cantar, a platicar entre ellos. Y es lo que hicieron. Después se fueron a París. Muchos también de los que estuvieron en Ulm, Alemania, se fueron a París.
En París les dijeron que había unos edificios que sostenía el barón Rothschild y que allí llegaban todos los sobrevivientes del Holocausto. Entonces, pues les llamó mucho la atención. Además, mi papá tenía un primo en París que estuvo en el desembarco de Normandía y que tuvo una vida muy, muy interesante. Después lo entrevistó Steven Spielberg, hizo un libro. Entonces, mi papá, cuando llegaron a París, pues él iba con la ilusión de verlo, de platicar, de que le platicara de la familia de él que había sido. Y pues mi papá llevaba el violín, eso es lo primero. Llegaron y sí realmente los llevaron a dos edificios que había, que el barón Rothschild sostenía. Junto había un asilo de ancianos y había un hospital para niños. Tuve la suerte de que mi hermano tenía una cabeza extraordinaria y mi hermana también. Y por más que yo quería que me llevara después a conocer, me dijo, un día te voy a llevar. No me acuerdo muy bien, pero te voy a llevar. ¿Qué hizo en París? En París se salían a pasear, a ver las modas, mi mamá y mi hermana, a los cafecitos, mi papá con su violín, y donde podía lo tocaba. Digo, no por ganar dinero, sino simplemente estaba contento, estaban felices, tuvieron comida, no les faltó nada. Mi papá se puso a trabajar, tuvo chamba porque mi hermano le ayudaba y conseguían clientes para la joyería y vio al primo y este primo también le mandaba clientes. Y pues estaban muy contentos en Francia, o sea, no les faltaba comida, ni no les faltaba dónde estar, ¿verdad? Y después, decidieron, después de un tiempo, llegaron unas personas de la Joint, creo que es una Nada más te organización. interrumpo antes de que hables del joint porque es muy, muy importante. ¿Estás viendo la imagen? Sí, ¿Y qué es esa imagen? son los edificios. Del hospital El de niños hospital, y patrocinado por Barón Rothschild. sí. Adelante, por favor. Nosotros, te voy a hacer ahora sí como en karate, me voy a meter un poquito. Hace unos años, de que logré convencer a mi hermano que fuéramos en un crucero que paraba en París y que él me llevara a conocer los edificios, lo pude conceder, lo convencí y fuimos. No teníamos dirección, nadie sabía la dirección, más que mi hermana se acordó cuál era la estación del metro y mi hermano que había un hospital junto y un asilo. Así preguntamos en el hotel allá abajo y les dijimos que era algo histórico, no sé qué, nos fuimos a pasear, regresamos y teníamos la dirección. Y al otro día nos subimos al metro, creo que la última estación era Alción, y nos fuimos hasta la estación de Alción. Mi hermano estaba, no, ¿qué te puedo decir? Vuelto loco. Llegamos y encontramos el asilo. Entramos y vimos el hospital. Las dos torres las acababan de tirar, tenía 2 años, nos platican. Pero mi hermano entró al asilo y se volvió loco con los viejitos. Les hablaba en yiddish, los pobres viejitos yo creo que tenían hasta 100 años, no sé. Les hablaba en yiddish, les platicaba, les cantaba, pero estaban los pobrecitos idos. Pero la señora de allí me platicó que efectivamente el barón Rothschild sostuvo todo eso. Hay una placa que está a nombre de los niños muertos en el Holocausto, es una placa grande, le tomamos fotos, mi hermano estaba vuelto loco con eso y yo la verdad estaba feliz de haber regresado. Pues sí, Nos regresamos nos regresamos a París. Un día llegaron los del platícanos, Joint. ibas a hablar sobre el joint y es muy importante esa parte de la historia del joint. Llegaron
a preguntarles a las personas que estaban allí en los edificios si alguien sabía que si tenían familia fuera de Polonia, bueno, de los lugares de origen, si alguien tenía familia fuera. Mi mamá les dijo que sí, porque la familia de mi mamá, una tía se fue en el 26, llegó a México, iba a Estados Unidos, pero no pudo entrar, se vino a México. Y mis abuelitos, los Volochviansky, que llegaron en el Mexic, llegaron en 1936, creo, aquí a México. Entonces mi mamá les dio los datos que ella tenía, los nombres, y ya se olvidó el asunto. Pasados unas semanas, regresaron con una noticia que volvió locos a todos allá a la familia. Que en la noche creo que hubo hasta fiesta con el violín de mi papá, por supuesto, y festejando que habían encontrado a la familia de México y que los habían contactado. Y bueno, y que mis tíos, Anita y Moisés Trotner, iban a arreglar papeles para mandarles a la familia para ir a México. Pero antes tenían que hacer una escala en Cuba. Entonces, bueno, desde ese momento dice mi hermano que todo era alegría, seguían trabajando, seguían cada quien en lo suyo, pero a los pocos días llegó ya los boletos y se fueron al aeropuerto para tomar el avión a Cuba. Interesante. ¿Y qué hicieron en Cuba? En Cuba te voy a platicar algo que pasó en el aeropuerto, salieron 2 aviones, todos destartalados de la Segunda Guerra Mundial, con sobrevivientes del Holocausto. Y llegaron, pero uno de los aviones desgraciadamente cayó al mar y murieron todos. El avión donde veníamos nosotros solamente se le cayó un pedazo de cola, pero pudieron aterrizar en Bermudas. Entonces en Bermudas los llevaron a un hotel, dice mi hermano que era la primera vez que dormían en una cama así muy, no sé cómo se dice, pujkedik, muy bueno, realmente así como que muy confortable. Sí, y había agua caliente para bañarse. Estuvieron 2 días mientras arreglaban el avión y llegaron a Cuba. Llegaron a Cuba primero a La Habana y fueron a un departamentito en la calle Reina y allí mi papá rápido puso su taller de joyería con mi hermano y se pusieron a trabajar. ¿Esto en qué año fue, por favor, si nos puedes ubicar? En Cuba llegamos, pues yo creo como en el año 48. 48, porque a México llegamos en 49, yo tenía 3 años. Entonces yo creo que esto fue en 1948. En Cuba se encontraron con muchos conocidos, la familia Chupac, que yo recuerdo y que se siguieron llevando mucho aquí en México, y muchos otros amigos que habían conocido o que conocieron en Cuba. Era muy alegre, me platicaba mi hermano que era el París del Caribe, que, bueno, les llamaba mucho la atención y vivieron bien. Mis tíos, desde ese día que llegaron, les empezaron a mandar $50 al mes y a las 2 semanas creo que llegaron mis tíos a visitarlos. Pues no te puedo platicar la alegría de saber que estaban vivos, porque mis abuelitos en México no supieron nada ni de mi hermana, ni de mi mamá, ni de otra hermana de mi mamá que quedó en Ivaranovich, pero ella desgraciadamente sí la mataron junto con sus 3 niños. Pero no sabían si mi mamá quedó viva o no quedó viva, no sabían. Entonces ya llegaron los tíos y empezaron a cartearse y no sé si volvieron a ir o no, no recuerdo, pero mandaron papeles para Cuba para venir a México a los pocos meses.
Pero el problema empezó con que mi hermana era Gutmann, porque su esposo Jacob era Gutmann, y mi mamá pues era Schweitzer. Entonces, nada más los boletos, digo, el permiso era para familia Schweitzer. Entonces, mi hermana y mi cuñado no quisieron cambiar el apellido, decidieron irse a Israel. Pero antes de ello hay que hablar de México porque, pues, finalmente aquí estamos, es el país del encuentro, del desarrollo personal, de que la familia ampliada de Zische nace aquí y que también su vida se desenvolvió por algún tiempo en el suelo azteca. Sonó el violín de Zische en nuestro país. Claro. Y si alguno de sus descendientes también siguió su amor por la música. Sí, mira, llegamos a México y estuvimos aquí 10 años viviendo antes de que mis papás fueran a Israel. Tengo 2 nietos que son muy musicales. Arturo, que es de mi hijo mayor, que tiene una voz preciosa y le canta todas las canciones y todo. Y otro que es de mi hija, que se llama Gabriel, que le fascina tocar instrumentos. Entonces, él es actualmente el dueño del violín. Entonces, cuando llegamos a México, lo primero que hicieron mis tíos fue llevarnos a la casa de mis abuelitos que vivían en Pestalozzi y junto había una familia, Stempa. Entonces, luego fueron sus primeros amigos. Mi abuelita tenía un jardín con un horno donde hacía las jalote el viernes y había un cuartito allá arriba donde le pusieron a mi papá su primer taller. Mi papá empezó a trabajar con mi hermano Motley en la joyería, empezó a hacer sus modelos y mi mamá era la que iba de casa en casa vendiendo la joyería. Y mi papá, pues en los ratos libres que tenía, sacaba el violín y cantaba Bells, la canción preferida de él. Después de allí, me acuerdo que nos mudamos a otro lugar en Zempoala con la familia Punsky, que también se hicieron muy amigos y estas familias fueron contactándolos con más familias paisanas que llegaron y de allí mi mamá empezó a tener, mi papá, más clientela y mi mamá pues iba a repartir. Y después de allí se mudaron a las calles de Tamaulipas. En Tamaulipas, porque sus clientas ya vivían en Tamaulipas, digo, en la colonia Condesa, entonces ya era más fácil para mi mamá ir a tocar las puertas para vender la joyería. Y se cambiaron en las calles de Tamaulipas y había un pequeño balcón, el cual mi papá tapó con un vidrio y ahí puso su taller. Ese taller a mí me dio mucha guerra porque estaba junto a mi recámara. Entonces mi papá todas las mañanas agarraba el violín y para que me despertara, en lugar de ponerme cri-cri como a muchos niños, mi papá tocaba el violín y me cantaba Bells, Mein Steitele Bells. Entonces yo le decía, papá, cállate, ya no me despiertes. No, me dice, es que si oigo el violín en la mañana y canto, voy a tener un buen día. Mi papá le gustaba mucho ir a pasear a la Alameda porque oía los organilleros. Íbamos, mi hermano ya se había casado, tenía poquito casado, y tenía una tienda en La Lagunilla, la cual todavía existe, y íbamos mucho para allá, pero antes pasábamos a Garibaldi. En Garibaldi le fascinaba a mi papá pararse a oír a los mariachis. O sea, él siempre donde había música, él estaba. Y después íbamos a conocer, digo, a visitar a todos sus amigos de La Lagunilla, de todos lados que iban conociendo, ¿no? Muchas familias que me acuerdo que me llevaba al centro con sus joyeros, que entonces eran el señor Federman, el señor Kronstadt, el señor Titievsky, y que me fascinaba ir allí porque tenía un elevador de esos muy antiguos que cerrabas así como una reja
Y fui conociendo a mucha gente que mi papá les trabajaba en joyería, porque te digo, la verdad era muy, muy bueno. Y de repente, pues todo iba muy bien. Pasaron 10 años, mi hermano se casó, tuvo familia acá, toda la familia de mi mamá acá, pero a mi mamá se le ocurrió que quería irse a Israel porque allí vivía mi hermana. Y ahí vamos a hacer un alto, porque Israel es la patria común de todos los judíos y una real bocanada de aire fresco en la posguerra. Si bien a tu mamá se le ocurrió ir a Israel, también para Yishe, el moderno Estado judío, fue importante. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Sí, bueno, primero te voy a decir que mi papá casi, casi se fue arrastrado, porque él no quería ir, él estaba muy contento en México. ¿En qué año Pero fue, Ben? esto nos fuimos a Israel en el 58, sí, porque regresamos en 59 nosotros, en el 58. Y nos fuimos primero a Nueva York en camión y fuimos a visitar a mi tío Saúl, el hermano mayor de mi papá, porque él vivía allí y él trabajaba en Tiffany's, donde después metió a mi papá más adelante, y también en joyería. Y estuvimos un par de días, trataron de convencer a mi mamá que no se fuera a Israel. Creo que lo hicieron 2 veces, creo que el intento de mi mamá fue 2 veces, pero a la segunda ya no lograron detenerla y nos fuimos a Israel. En Israel llegamos y nos dieron una casita en un shikun Momkim, se llamaba, junto al Parque Leumí, un parque que no tenía entonces nada. Y a mí me metieron a estudiar otra vez, creo que sexto año de primaria, aunque venía yo del colegio israelita, no sabía nada de hebreo, porque a mí me hablaron en yiddish, no en hebreo. Entonces volví a repetir allí y mi papá, pues lo primero que hizo fue ir a buscar a su primo, Auschen, que era Sami, que estaba en París y después se fue a vivir a Israel, y para ver si le conseguía algún trabajo. Entonces estuvimos allí, mi mamá pues estuvo trabajando de niñera, estuvo en varias cosas, visitábamos a mi hermana, pero bueno, mi hermana tenía su familia, tenía su quehacer y pues mucho caso no hizo tampoco de la familia. Entonces, ¿Vivieron en Tel Aviv? no, era Ramat Gen, Ramat Gan. junto al Parque Leumí, en Ramat Gen. Correcto. Era un shikun muy bonito que yo después tuve la oportunidad de regresar a conocer. Y ahí estuvimos pues 1 año, 3 meses en Israel. Y yo fui feliz, la verdad, yo estaba encantada, conocí niños de todo el mundo y todo, pero mi papá y mi mamá empezaron a tener un poquito de problemas, ¿verdad? Porque pues mi papá trabajaba así en lo mismo, en joyería, y pues sí tenía algo de clientela, pero mi papá extrañaba mucho, mucho México. Y pues empezaron los pleitos y, para no hacerte el cuento muy largo, pues terminaron divorciándose en Israel. Pero a ver, ¿qué te parece esta imagen que te estamos compartiendo? ¿Te es conocida? Es Israel, ¿no? Es Ramat Gan. Ramat Es Gan. ni No, más ni menos que no, Ramat Gan. yo no la conocí así. Cuando yo Claro, me esta es una cambié foto allí, moderna. había 4 shikunim, ¿sí? Ujú. Así como ¿qué te diré? Como un cuadrado había, y había un parque junto que dijeron que iba a ser el parque más precioso, el Parque Leumí, Ujú. y pero mi escuela estaba cerca, pero no había nada, nada. Y cuando Así era volví, Israel en ese no, entonces. pues no, no había nada, estaba desierto. Claro. Pero te digo, yo fui muy feliz allí. Un día mi papá decidió que pues se iba y se llevó. Se me olvidó platicarte que de ida en el barco bajamos en Palma de Mallorca y mi papá se bajó, yo también, a mí me compraron una muñeca y mi papá se compró un acordeón roja preciosa. Mi papá no sabía acordeón tampoco, pero empezó a tocar el acordeón y bueno, en mi casa cuando llegamos era violín, acordeón, había música.
Después, pues ya hubo otro tipo de música, ¿verdad? Pero bueno, terminó Y dime una mal. cosa, cuando la familia tiene ese desencuentro, ¿ustedes regresan a México? ¿Tu papá se queda en Israel? Sí. ¿Y de Mi, Israel qué pasa con tu papá? mi hermano insistió en que nos regresáramos a México, mandó boletos y nosotros, mi mamá y yo, nos regresamos. Mi papá se queda en Israel y pues yo, la verdad, 20 años no tuve contacto con él. Supe, sí sabía yo por medio de mi tío Shaul, que él vivía en Nueva York, que él me quería mucho y por medio de él supe que él se casó allí con una señora Brenda que tenía 2 hijas, que ella también era sobreviviente y que vivían en Israel y estuvieron ahí unos años, pero creo que después decidieron emigrar a Nueva York, porque mi tío le escribía a mi papá que se fuera, que él lo iba a meter a Tiffany's a trabajar, que era otro tipo de vida, que ahí estaba él, y ella creo que no tenía familia porque su esposo también murió muy joven en la guerra. Entonces ella se fue con sus 2 niñas, Debbie y otra hija que no sé el nombre, y se fueron a Nueva York. Llegaron a Nueva York, vivieron en Bronx. Yo sabía todo eso por medio de mi tío, porque mi tío es el que me platicaba. Yo en ese entonces, bueno, cuando él se casó allá, yo me casé acá, porque cuando regresé de Israel entré a estudiar mi carrera, terminé mi carrera y me casé. Entonces teníamos los mismos años de casados los dos. Y tengo 4 hijos divinos, 6 nietos maravillosos y pues 20 años, la verdad, físicamente no lo vi. Cuando iba a ser la bar mitzvah de mi hijo mayor, yo lo busqué por medio de mi tío y lo invité. Y pues sí vino mi papá y para eso creo que él ya se había ido de Nueva York, porque la hija mayor de ella tuvo un accidente y se cayó de un edificio y se mató. Entonces ya no quisieron seguir en Nueva York, se fueron a Miami. Pero antes de llegar a Miami, vamos a regresar a Europa, si te parece bien. Sí. Porque Miami es pues prácticamente el final de la vida de tu papá, según entiendo. Y él llevó el violín a todos lados, pero también llevó, como lo has dicho en la entrevista, a Belz a todos lados. Sí. Ucrania abriga esta población de la región de Lvov y esta población fue fundada en el siglo X, habitada por judíos desde el siglo XIV y una cuna de una dinastía hasídica a partir del siglo XIX. Ocupó un lugar realmente muy cercano al corazón de tu papá. Y veamos por qué fue tan cercano Belz al corazón de tu papá. Si nos permites, vamos a dar la posibilidad de que el público pueda también observar una parte del video de tu papá. Déjame ver si tengo la oportunidad de poderlo compartir el video. Reisele. Gedenkst? Rechts noch mit der Summe. Reisele. Gedenkst? Na 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 na. La 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 la. La 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 la. Eins, zwei, drei. Ja, was noch am nächsten der Summe?
Igual no tiene. Olsumpripecho. Was noch mi mechten de Ava Nagila. Ava Bravo. Es Pues increíble. es un segmento hermoso, ¿no? Indudablemente. Yo quisiera preguntarte, perdón, yo creo que traigo todavía el sonido, lo vamos a quitar y ya no lo vamos a escuchar, ya vamos a estar muy, muy a gusto siguiendo con nuestra conversación. Y al final de los días de tu papá fue en Miami, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vivió en Miami? Mira, cuando grabaron este video, mi papá tenía 98 años. Wow. Mi papá estuvo, yo creo que en Miami unos 15, 20 años. Se fue para allá con su hija Debbie. Debbie vive en Canadá. Y yo, esos 40 años de cuando él cumplió, cuando se murió su esposa Brenda, yo no conocía a la hija, yo no quería conocer a la hija. La esposa, pues no me quería mucho, pero después de que vinieron a la bar mitzvah de mi hijo, pues yo cuando iba a Miami, pues trataba de ir a visitarlo. Y digo, no iba muy seguido, mis hijos todos fueron a visitar al Zeide, mis nietos fueron a visitar al bisabuelo, ¿sí? Y al asilo, porque cuando la señora ya se pone muy viejita, porque mi papá, quiero decirte que a los 95 años todavía andaba en bicicleta y todavía trabajaba y andaba cantando con su violín y ¿A qué ya edad falleció él? mi papá falleció a los 98 años, como 2, 3 meses después, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses después de haber cumplido 98 años. Y por lo tanto, unos meses apenas después de este video que tuvimos el privilegio de ver. Sí, sí, muy, muy, y él era alegre en el asilo, lo querían mucho, porque además venía el rabino y le ponían, yo tengo fotos donde está con el micrófono cantando, le ponían el talit, le ponían los tefilim y rezaba, tocaba el piano, allí había un piano, entonces tocaba el piano y tarareaba sus canciones. Era coqueto con las señoras también, a la señora no la querían mucho. Cuando la señora muere, su hija Debbie me avisa que mi papá se quedó solo en el asilo porque su mamá se murió. Y que si yo quería ir a verlo, que por favor le avisara para que ella fuera y que al fin nos conociéramos. Y entonces, ese es el cuadro, uno de los cuadros que está en Nidhe Israel, pero mide como 1 metro, y entonces yo lo doné porque aquí no tenía yo dónde ponerlo. Y viendo eso, y ahorita con lo que platicaste de Belz, yo creo que a lo mejor por eso mi papá hacía, todos sus cuadros eran hasídicos y eran rabinos, probablemente por eso. Yo no tenía idea de lo que era Belz o dónde era Belz. Y entonces Dime una cosa, si podemos llevar la entrevista ya casi a su conclusión, pero a un punto de vista personal. Creo que esta entrevista es un gran homenaje a tu papá, pero también creo que el hecho de que decidiste prestar el instrumento a nuestra fundación
y que tú comprendes la importancia que tiene Instrumentos de la Esperanza, si pudieras tener la amabilidad de compartirnos un punto de vista de lo que para ti es que tengamos en préstamo este valioso instrumento y lo que puede representar también en materia educativa para las futuras generaciones. Yo tenía este violín, como te dije, lo tenía yo guardado con un papelito que era para Gabriel, porque dije, bueno, es el que toca los instrumentos desde su bisabuelo. Pero un día me encuentro a Miriam en una junta y me platica de la fundación. Se me hizo increíble porque yo tengo muchos años, como dijiste, buscando raíces de todos. ¿Por qué? Porque creo que cada uno de las personas que estuvieron ahí tienen una historia increíble. Y yo, cuando oí la historia de mi hermano, de mi papá y todo, yo dije, yo quiero que mis hijos, mis nietos sepan, porque ni mis hijos saben mucho y mis nietos menos. Entonces, cuando empezó Miriam a platicarme, yo me acordé del violín. Y yo le dije, Miriam, yo tengo este violín, se trata de esto y esto, es de mi nieto Gabriel, pero déjame platicar con él y si no creo que haya ningún inconveniente, yo lo presto. ¿Por qué? Porque como dices tú, en primera es un homenaje para mi papá, que para mí es increíble, pero en segunda es para que todas las generaciones venideras vean que no fue fácil la vida para ellos, que no, todo lo que hicieron, cómo llegaron, todo lo que tuvieron que pasar, todo, o sea, yo tengo un libro que hice con mi prima Becky Rubinstein que no alcanzamos a llevar a las editoriales por la pandemia, pero que espero que algún día se pueda imprimir, donde tantas cosas que pues yo no pude platicarte ahorita, pero que pasaron mis hermanos, mi papá y toda la gente y cada uno de los que prestaron ahorita los instrumentos debe de tener una historia increíble y no se puede ir a la basura. Eso no se puede olvidar. Y si no hacemos un poquito, digo, nosotros, los que todavía somos nietos de los sobrevivientes o los que todavía quedan, al rato nadie va a saber nada. Entonces... Qué bueno que lo haces. La verdad es de que es un honor poder entrevistar a personas tan cercanas a nuestro tema y tan sensibles como la entrevista que has tenido la oportunidad de darnos. Y yo quisiera cerrar a manera de un pensamiento final, antes de que veamos el video correspondiente a nuestra institución, que el violín de Zische goza de cabal salud, con tus memorias de un ser sensible como lo fue tu papá, no menos tú. Y agradecemos tu disposición y tu continuo apoyo a la Fundación Instrumentos de la Esperanza. Muchas gracias por esta entrevista y pasamos los micrófonos a Vivi. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues Bela, qué entrevista más extraordinaria. Sabes que te adoro con todo mi corazón, de verdad, es que te conozco hace tantos años y cada día te quiero más, de verdad. Ha sido extraordinario lo que nos has contado. No tenemos palabras para agradecerte que nos hayas confiado este maravilloso violín para que esté en la fundación y pueda servir para contar todas estas maravillosas historias. Hemos estado monitoreando un poco las preguntas. Realmente la que salta ahorita preguntan que si esta historia la tienes en forma de un libro o algo en donde la gente pudiera como contactarse más. Mira, este es el libro. Yo sí, lo sé, pero tú lo tienes, yo te lo di, donde dice muchas cosas que no les pude decir ahorita, pero desgraciadamente Becky y lo terminamos Becky y yo hace 5 años y lo íbamos a llevar o lo empezó a llevar Becky a las editoriales, pero se atravesó ahorita lo de la pandemia y pues no sabemos si alguien ya lo aceptó o no lo aceptó. Está allí, si alguien lo quiere sacar, ahí está el libro.
porque también hay otro libro que seguramente ya conoces, que también hice con Becky, que es sobre la familia de mi mamá, que también es muy, muy interesante. Ese sí lo sacamos y está en todos los museos, en Yad Vashem, en muchos museos del Holocausto. Se llama Tres continentes, una familia. Pero no alcanzamos a sacarlo. Yo espero en Dios que lo acepten y salga, porque hay muchas cosas muy lindas de mi papá, de mi hermano, que fue un padre para mí también, y de mi mamá y de la familia, y todo lo que pasaron, todo lo que vivieron. Y bueno, ahorita con esto de la pandemia, pues yo me pregunto, ¿no? Nosotros nos estamos quejando, yo misma, ¿no? Digo que ya no aguanto estar en la casa, que qué horror estar acá. Y agarro el libro y le doy una ojeada y digo, no, mejor me callo, porque todo lo que toda esta gente pasó y la hambruna que había, no había que comer, no había dónde dormir, no había no había nada, no sabían si mañana amanecían o no. Y uno se está quejando, bendito Dios, que podemos estar con casa, comida y todo. Entonces yo felicito a toda la fundación, a ti, mi reina, a Miriam, a Alex, que no tenía el gusto de conocerlo personalmente, por lo que están haciendo, y en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy, ya lo sabes, y yo fascinada. Muchísimas gracias, Bela, de veras. Y les agradezco infinitamente esta entrevista, de veras. Muchísimas gracias, de veras. Bueno, creo que ya me creíste, que de veras estamos muy agradecidos. Y ahora les recuerdo, por favor, si quieren saber más sobre nuestras actividades, que nos pongan en el chat sus correos para poderlos tener ya en nuestra base de datos. Y ahora, pues si nos permiten y tienen paciencia, son 2 minutos de un video muy lindo. Solo recuerda cuál es la función de esta fundación y que ojalá todos nos puedan seguir apoyando para continuar con este increíble proyecto. Entonces veamos el video y me despido por parte de Instrumentos de la Esperanza. Alex, como siempre, brillante. Keila, siempre en nuestro corazón, muchísimas gracias. Y a todos los que han hecho posible esta entrevista. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto. Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva Benny es el que le tengo miedo. sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo. Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música, que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumento. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, Bela Preciosa. Nos acompañan dentro de el 14 de febrero, para ser exactos, nos van a acompañar los hermanos David para platicarnos sobre el clarinete de su papá, Joel.
David, con también esperamos un testimonio fascinante y enriquecedor para todos nosotros. Ahí en la pantalla pueden ver nuestros emails para que si tienen alguna información sobre algún instrumento, por favor, no duden en contactarnos.